A ver, ¿qué pueden tener en común un conductor furioso en la autopista y 5 pequeñas urracas en la antigua China? Suena a chiste, ¿verdad? Pues la respuesta es una solución increíblemente actual para la ira, una que está escondida en una vieja historia sobre violencia y empatía. La escena es súper familiar. Imaginemos que vamos manejando, quizá con algo de prisa, y de repente, ¡zas! Un auto se nos cruza, pero sin avisar. El corazón se acelera, las manos aprietan el volante. Es una frustración que, la verdad, conocemos de sobra. Y la primera reacción, casi automática, es tocar la bocina, un sonido largo, furioso, para descargar toda esa indignación. Pero claro, en lugar de calmar las cosas, esto solo le echa más leña al fuego. Y es justo aquí donde la situación se pone oscura. El otro conductor, completamente cegado por la furia, se baja del auto. Y lo que empezó como un simple error de tráfico, de repente se convierte en una amenaza de violencia real. ¿Cómo es que se llegó a este punto? Bueno, para entender cómo desactivar esta bomba de tiempo, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a una historia china sobre un hombre muy sabio, un vecino borracho y 5 pajaritos cuya supervivencia increíblemente desató una tragedia. Nuestra historia arranca con un hombre llamado Gong Yi, que hace un pequeño acto de bondad sin tener ni idea de que está a punto de activar una reacción en cadena devastadora. La cosa es así. Gong Yi ve al hijo de su vecino, un tal Li Quan, sacar 5 pichones de urraca de un nido. Preocupado por los pajaritos, convence al niño de que los regrese. Pero hay un detalle clave que él no sabe. Su vecino, Li Quan, está en casa bebiendo y, bueno, resulta que consideraba a esas urracas su cena. Cuando Li Quan, ya bastante borracho, se entera de que su comida desapareció, el alcohol básicamente le apaga el córtex prefrontal. O sea, la parte racional de su cerebro se desconecta por completo. Lo único que queda es la rabia en estado puro, el impulso, sin ningún tipo de freno. Furioso, Li Quan va a enfrentarse a Gong Yi. En ese estado, en su mente, solo hay una opción: la violencia. La situación, la verdad, parece no tener ninguna salida pacífica. Ante una amenaza así, tan directa, la respuesta normal es luchar o huir. Pero Gong Yi no hace ninguna de las dos cosas. No. Él elige un tercer camino, uno que a simple vista podría parecer una rendición, pero que en realidad es una jugada estratégica brillante. La estrategia de Gong Yi es puro genio y se da en 3 pasos. Primero, calma. Usa un tono tranquilo para no echar más leña al fuego. Segundo, desvía la atención. Le miente a propósito, diciendo que alguien más se llevó los pájaros. ¿Para qué? Para confundir el cerebro furioso y alcoholizado de Li Quan. Y tercero, compensa. Le da dinero de su bolsillo, convirtiendo una pelea por honor en una simple transacción comercial. Como dice la cita, usó un intercambio financiero para degradar un sangriento conflicto físico a una absurda transacción comercial. Gong Yi, en esencia, se puso como un traje de protección emocional. En vez de devolver el golpe, lo que hizo fue absorber toda la energía del ataque, desactivándolo por completo. Y sí, Gong Yi logró desactivar la confrontación, pero la ira de Li Quan no desapareció así como así. Esa energía violenta es como una corriente eléctrica, tenía que encontrar una salida. Frustrado y sin poder desquitarse con Gong Yi, Li Quan se lleva esa olla a presión de furia a su casa. Y ahí, la ira busca el camino más fácil, el objetivo más vulnerable, la persona que menos puede defenderse. Esto es un ejemplo del libro de texto de lo que la psicología llama agresión por desplazamiento. La rabia que era para una persona se redirige, se desvía hacia un blanco más seguro, más vulnerable. Y en este caso, trágicamente, ese blanco es su propio hijo. Y aquí vemos la terrible cascada de la tragedia. Empieza con la furia desatada. Li Quan llega a casa y golpea a su hijo brutalmente. Esto provoca una huida desesperada. El niño, aterrorizado, corre y se cae por un acantilado. Luego viene la lesión fatal. Se rompe la pierna y la herida se le infecta gravemente. Y finalmente, la consecuencia última. Días después, el niño muere. Un solo acto de ira lo desencadenó absolutamente todo. La visión antigua diría que esto es karma, un castigo divino.
pero una visión más moderna lo llama inercia conductual. Es la idea de que nuestro propio carácter va creando nuestro destino. El final de Li Kuan no fue dictado por los dioses, fue el resultado, inevitable diría yo, de sus propios patrones de comportamiento violentos y descontrolados. Destrozado por el dolor y la culpa, Li Kuan va a buscar a Gongyi, pero ya no para vengarse, sino para entender. Y le hace la pregunta que lo está carcomiendo por dentro. ¿Por qué te importaban tantos 5 simples pájaros? Gongyi le responde citando textos antiguos, textos que prohíben dañar a cualquier ser vivo. Pero el punto clave aquí no es solo la protección animal. Estas reglas son en realidad una especie de programa de entrenamiento para el espíritu humano. La idea central es algo que podríamos llamar el músculo de la empatía. Pensemos en esto. Respetar a las criaturas más pequeñas, incluso a un insecto, es como ir al gimnasio para el autocontrol y la compasión. Es un entrenamiento de alta intensidad para el alma. Y aquí se ve la diferencia clarísima. El músculo de la empatía de Li Kuan estaba atrofiado. Años y años de crueldad, de falta de respeto por la vida, lo dejaron frágil, propenso a romperse bajo presión. En cambio, el de Gongyi, fortalecido por años de práctica compasiva, era súper flexible y fuerte, lo suficiente como para absorber la violencia sin quebrarse. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día? La historia termina con una revelación que conecta directamente con los desafíos que enfrentamos, pues, todos los días. La calma de Gongyi no fue un milagro de un día. La historia revela que esta era la vez número 47 que elegía absorber la negatividad. No es que fuera un santo, era un atleta de la empatía, con una habilidad perfeccionada a través de décadas de práctica consciente. Y es que la elección es la misma hoy. El vecino borracho es ahora un correo electrónico furioso de un jefe. La amenaza física es un comentario anónimo y amargo en Internet. El escenario cambia, pero la decisión fundamental entre reflejar la ira o absorberla, esa sigue siendo la misma. Así que la pregunta final es esa. ¿Qué tragedia invisible se evitó la última vez que alguien eligió absorber un insulto en lugar de devolverlo? Nunca sabremos la cadena de dolor que pudimos haber prevenido, pero cada vez que se elige la empatía, se inicia una propia reacción en cadena. Únale paz.